Según Luis Fernando Castillo, de la Asociación Red Cauca, nos dice que la acuicultura es el conjunto de técnicas adecuadas para el cultivo de especies hidrobiológicas en ambientes naturales o artificiales, obteniendo el control total de estas. Este tipo de cultivo ha tenido un impacto positivo en Colombia, tanto en la costa norte como en el interior del país, debido a la gran diversidad de especies que nos ofrece el territorio colombiano. Actualmente en Colombia se ha implementado sistemas y tecnologías para incrementar los rendimientos del cultivo acuícola, volviéndolo un mercado potencial y objetivo en cuanto a las exportaciones de productos piscícolas para el consumo humano. El desarrollo mundial que ha tenido esta actividad ha generado que el país busque expandirse en producción acuícola, tanto a nivel artesanal como a nivel industrial, para ofertar productos con calidad y suplir la demanda de alimentos. El objetivo de este video es mostrar la importancia del bagre en Colombia, su historia y los aspectos importantes de las especies más comunes. Buenas noches, hoy les venimos a hablar un poco sobre los antecedentes históricos del bagre, una clasificación de este, en este caso les voy a hablar del Ictalaurus punctatus. Entonces, para conocer un poco sobre este tema es necesario remitirnos a uno de los primeros países que fue pionero en su cultivo, en sus primeros desoves y en su conocimiento o comportamiento de reproducción. Entonces el interés del bagre se inició cuando la Comisión de Peces y Pesquerías de los Estados Unidos de América empezó a cultivar de manera natural más o menos en los años 1870. De igual forma, pues los bagres eran nativos del río Mississippi. Poco tiempo después fueron inducidos por la misma comisión y fueron ampliamente introducidos en este tipo de región o en esta zona geográfica. Como lo muestra la imagen, entonces acá tenemos más o menos el proceso de desove que se lleva a cabo en este tipo de peces, que está influenciado ciertamente por la temperatura, por estímulos ambientales, es decir, en este caso nos remitiremos al río Mississippi, que fueron pues sus primeros antecedentes históricos. En esta imagen también podemos ver la recolección pues del semen de un bagre macho o el pez gato, como comúnmente lo llamamos o coloquialmente lo llamamos. Pero entonces acá tenemos que tener en cuenta que esto ha ido evolucionando y que lo hacemos de manera más controlada en sistemas de tipo intensivo o semi-intensivo. Entonces, como les venía diciendo, este tipo de desove va a estar influenciado también por el hipotálamo, donde se van a generar las respuestas que posteriormente van a secretar o van a estar estimuladas por hormonas, y vamos a tener pues el sexo de la hembra y el sexo opuesto. Las condiciones previas a los huevos en estado de reposo, también tenemos que tener en cuenta que en los antecedentes históricos, directamente cuando tuvimos la observación, más o menos en el año 1980, se aprendió que los machos son los que protegen los huevos durante la incubación. Entonces acá vamos a finalizar pues con la ovulación y pues la puesta de los huevos, que es el desove. El primer desove, como ya les venía hablando, fue logrado en acuarios en 1980. Y lo que les decía, en este tiempo se aprendió a conocer que el macho era el que protegía los huevos, que incubaba los huevos, perdón. Para el mismo año también se conoció el primer desove, pero ya fue en un ambiente totalmente diferente, que se llevó a cabo en 1914 en un criadero gubernamental. Y los nidos de desove o los barrilitos
vacíos fueron usados en 1916, es decir, ya la primer puesta de los huevos de este tipo de especie. Para el mismo año, los números de alevines producidos por hembra se observó que fueron en aumento. Y la primera eclosión de huevos de bagre bajo techo, logrado primero en 1929 en bateas equipadas con ruedas de paletas para mover el agua. Esto lo hacían pues con el fin de simular la ventilación del agua de una manera pues que los huevos pudieran tener este tipo de aireamiento, que eran pues incubados por el pez macho. La acuicultura comercial en este tipo de especie acuática fue primero considerada pues económicamente a finales de 1950. Entonces aquí fue cuando pues ya se empezaron a hacer las primeras prácticas de este tipo pues de agricultura. Entonces tenemos que recordar que el país pionero en esto fue Estados Unidos. El cultivo de bagre se desarrolló rápidamente durante los años 1960 al año 1970. En la medida que se desarrollaron mejoras en el manejo de estanques, en la identificación pues de cada uno del control de las enfermedades que presentaban. Entonces para este tiempo también los primeros cultivadores de este tipo de pez tomaron en cuenta pues también algunos alimentos que ellos mismos de manera pues artesanal preparaban, y que posteriormente pues esto vino tomando una tradición y se fueron adoptando en diferentes tipos de cultivos de este tipo de bagre, y pues esto fue evolucionando a través del tiempo y a través de cada sitio o región geográfica. Como segundo tema importante, entonces tenemos que la industria comercial como tal se desarrolló en el sur de los Estados Unidos específicamente. Dentro del ámbito geográfico original de la especie, como ya les venía nombrando, pues fue este tipo de región. Esta zona geográfica fue la primera que adoptó este tipo de cultivo. Al menos el 90% de los peces cultivados son producidos en la región del Valle del Mississippi, donde es oriundo este pez acuático. Un tipo de sistema o de producción donde nosotros podemos cultivar este tipo de especie es el sistema geomembrana, que es un sistema que nos proporciona o tiene un sistema de intensificado, donde también podemos tener la producción bajo ciertos sistemas de recirculación, de acuaponía y el biofloc, que en el año más o menos 2006, Hermes Mojica, que es un profesional especializado de la AUNAP, nos dice que pues este tipo de sistema tiene mayor relevancia pues por lo anterior que yo les estaba nombrando. Entonces tenemos que tener varios puntos específicos establecidos en el momento en que nosotros vayamos a montar este tipo de producción con el sistema geomembrana, que es un sistema que últimamente cualquier tipo de producción lo está usando pues por sus beneficios y un poco más de manejo y control y prevención de enfermedades, en el cual pues nosotros vamos a tener la posibilidad de manipularlo, y en algunos casos también vamos a poder tener en nuestro celular un control sobre este sistema. Entonces es importante tener en cuenta o primordialmente pues la calidad y cantidad de agua disponible. Entonces es importante que acá tengamos en cuenta que el agua que nosotros le vamos a suministrar a la especie debe estar libre de órganos fosforados, de fertilizantes, libre de agroquímicos. Así también debemos evitar que el agua contaminada
este contenga aguas negras. El mínimo que nosotros tenemos que tener presente en nuestra agua es de más o menos de 3.5 partes por millón de oxígeno, que pues es lo normal que casi todas las aguas comúnmente pues lo tienen o está disuelto el oxígeno en el agua. También es importante tener en cuenta varios sistemas, como lo es el sistema de drenaje, que es importante pues para que contemos con el registro, el tratamiento de nuestras aguas. También tenemos que contar con redes para alevines, redes para peces más grandes o para el tipo de, pues, de atarrayas. También necesitamos contar con una báscula de Killer, que pues esto normalmente nos va a servir para medir dosis de alimentación, medicamentos, etcétera. Y una báscula pues para venta más o menos de mínimo pues de 40 kilogramos. Otro sistema importante que tenemos que tener en cuenta en nuestro sistema de biomembrana es el sistema de llenado y limpieza, que pues vamos a contar, es necesario contar con unas bombas de llenado y una bomba de limpieza de pisos. Es conveniente más o menos una bomba. Pues para que trabajemos, si vamos a trabajar con una alta densidad de peces, o esto también pues lo debemos, es relativo a la cantidad de población o de peces que pues con los que vayamos a contar. Más o menos nosotros retiraremos una o dos veces por semana los desechos que nos llevan pues, a la hora del recambio pues, del agua. También es importante contar con el sistema de aireación. Si se trabaja pues una alta densidad, como lo que ya veníamos hablando, se recomienda pues aireadores de tipo más o menos de paleta, lo que comúnmente pues se conoce como paleta, y también pues para una tina pequeña o pues para un blower más o menos de 1 medio, y más o menos también pues una manguera difusora, pues con esto va a ser suficiente. También es importante que contemos con un oxímetro, que esto nos va a ser pues eficiente y eficaz para llevar controladamente pues el monitoreo de oxígeno disuelto y la cantidad de nitrito que tengamos presentes en nuestra agua. Y también es importante contar con un termómetro. Entonces acá en este cuadro, como pueden ver, se especifica más o menos las densidades de población recomendadas, pues con los recambios de agua diarios y pues más o menos también con el diámetro de cada tina según la población con la que contemos. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para el cultivo de este tipo de especie según las condiciones medioambientales? Entonces, es necesario que contemos con una temperatura en el agua más o menos del 17 al 29 a 29 grados centígrados. El oxígeno disuelto, pues como ya les comentaba, más o menos 5 partes por millón. Los sólidos suspendidos menores a los 70 miligramos, y el dióxido de carbono también debe ser menor a las 25 partes por millones, entonces, y el pH del agua debe estar de 6 a 9 en este tipo de cultivo. La alcalinidad también está oscilando del 20 a los 200 miligramos, y es importante que pues esto se tenga en cuenta para que nosotros así no tengamos inconvenientes y los peces no reaccionen de una manera pues tratando de balancear y equilibrar su medio externo con el medio interno. Nosotros también dentro del sistema de producción de esta especie del bagre
vamos a encontrarnos en algunos momentos con que vamos a presentar algunos eventos o morbilidades y en este caso pues es un poco relevante este tipo de temas ya que pues es una población que convive en un solo sitio y que van a ser, normalmente las enfermedades van a ser de tipo infecto contagioso. ¿Por qué? Porque pues es una población junta que convive a diario y se alimenta también en un solo espacio. Entonces vamos a encontrar según la FAO más o menos 10 enfermedades que son las que se han venido reportando, de las que hemos venido teniendo pues conocimiento en este tipo de especies. Entonces en este recuadro podemos encontrar el tipo de enfermedad, el agente causal, el tipo, el síndrome que va a padecer el bagre y algunas medidas de control y tratamiento con fármacos y otros tipos de tratamientos. Entonces las enfermedades más importantes, la primera clasificación es la enfermedad viral del bagre, en la cual vamos a encontrar hemorragias petequiales, es decir, hemorragias o puntos rojos localizados en el cuerpo pues, del animal. La actividad alimentaria se va a ver reducida, va a haber también un comportamiento de natación errático, es decir, un poco equivocado o extraño. A veces en espiral vamos a tener una alternancia de hiperactividad y de letargo, es decir, pues de como decaimiento y un estado de sueño o trance del animal. Para esto pues no hay todavía específicamente un fármaco eficaz, sino simplemente las medidas que nosotros formulemos como las profilácticas para evitar el contagio y la y pues la caída de la enfermedad dentro de la producción. Otra enfermedad importante es la septicemia entérica, pues entonces vamos a encontrar la presencia de bacterias en sangre dentro del animal que pues nos va a causar una bacteremia localizada, lo cual vamos a encontrar como su síndrome o síntoma, hemorragias externas sobre la superficie inferior y alrededor del dorso y costados del pez. Las medidas o el tratamiento farmacológico, pues nos dice la literatura que es la oxitetraciclina y la sulfametoxina. Vamos a encontrar también varias enfermedades de tipo bacteriano, fúngico, algunos protozoos, algunos parásitos, dentro de los cuales también vamos a tener afectado las branquias, es decir, el sistema respiratorio del animal, lo cual va a ser pues bastante severo y perjudicial, pues porque el animal es allí donde va a mantener su respiración, su intercambio gaseoso y pues en este caso pues va a afectar su vida. ¿Cuáles van a ser los síntomas principales en este tipo de afección causada por protozoos, por parásitos branquiales y o externos? Vamos a tener manchas blancas pequeñas sobre piel y agallas. Entonces se va a afectar el sistema respiratorio. Otros parásitos como cestos, trematos, helmintos, vamos a tratarlos con formalina. Copépedos, que son unos parásitos que van a causar una hinchazón, un moteado rojo y blanco de las branquias de una apariencia de carne cruda. Entonces, como ustedes pueden ver, el sistema o la calidad del agua es importante para que nosotros podamos tener control sobre las infecciones o agentes extraños que se quieran entrar pues a nuestra producción y así tener medidas de control establecidas para que pues tengamos una producción eficaz y eficiente y aumentemos nuestra producción económica. Muchas gracias. De la calidad del agua para un cultivo de producción de barro. Bueno, el agua del cultivo incluye diversos tipos, como lo es biológico, físico,
y químico. El mantener la buena calidad de ella es vital para la vida de los peces de cría y para el éxito del cultivo que se lleva a cabo. Bueno, uno de los parámetros importantes que debemos tener en cuenta es el pH del agua. El pH debe variar entre 6.5 y 8.5. Si el pH es menor de 7 y la alcalinidad es menor de 10 partes por millón, se puede llegar a nivelar con medio de encaladas sucesivas. Cuando hay valores bajos, produce amonio soluble en el agua, el cual es demasiado dañoso para los peces. Otro de los parámetros muy importantes es la temperatura. Entonces, como bien sabemos, la temperatura es un factor que influye demasiado para la producción de los bagres. Entonces, si tenemos una temperatura de 24 a 30 grados centígrados, crecen rápidamente. Si tenemos una temperatura de 16 a 20 grados centígrados, será menor su crecimiento, pero será notorio. Y si tenemos una temperatura de 15 a 12 grados centígrados, los peces no tendrán ningún crecimiento. Bueno, otro de los parámetros muy importantes es el abastecimiento del agua. Entonces debemos tener en cuenta que la buena calidad del agua y su disponibilidad en el factor clave de la terminación y la operación de la piscigranja. Entonces se recomienda que para obtener el agua es mejor que provenga de un pozo, ya que esta evita la posibilidad de la entrada de otros peces no deseados, de enfermedades, de pesticidas, de aguas demasiado barrosas y de inundaciones. Una de las desventajas que encontramos es que esta agua se encuentra con una menor temperatura, con una mayor dureza, una leve falta de oxígeno y su alta transparencia, pues el caudal del agua de un pozo determina la producción de peces en una granja. Este es un parámetro importante que debemos tener en cuenta para un cultivo semi-intensivo, pues se dice que se necesita aproximadamente 12 litros por segundo por hectárea. Este cultivo, si cumple con estos requisitos, nos va a producir un estado de engorde entre 1500 y 1800 kilogramos por hectárea al año. Bueno, en estos encontramos unos sistemas de producción. Entonces está el cultivo de estanques, que este lo podemos llamar o clasificar como intensivo o semi-intensivo, ya que cuenta con una amplia longitud. Entonces los cultivos, los cultivos en estanques son los cultivos desarrollados, son los más clásicos en la producción de este y de los otros peces. Estos estanques se excavan en tierra y su número y forma y tamaño están determinados tanto para la producción planeada como por el tipo del suelo. El tamaño de los estanques puede ser variado. Para los piscicultores que se inicia se recomienda un tamaño que no supere 1 hectárea, teniendo la piscigranja inicial con un total de 4 hectáreas como máximo. El suelo donde se constituyen los estanques debe ser de tierra que retenga bien el agua, con el objeto de no tener un costo extra en el sellado de los mismos. Las mejores tierras que se recomiendan son las más llamadas tierras negras, que es con una abundante proporción de arcilla. Este sistema de producción consta en un cultivo de jaulas. Esta producción es un poco más intensiva. Estas jaulas constituyen una parte del total de una granja piscícola. Puede estar constituida en tejidos de red plástica, en nylon o en alambre resistente a la corrosión. Una de las ventajas que tiene esta producción es que el alimento diario se suministra sin abrir la tapa a través de la malla de la misma. La cosecha total de los peces puede hacerse en un lugar donde está instalada la jaula, o esta puede trasladarse al remolque en un bote. Las jaulas que tienen mayor éxito son las de fácil manejo manual
o sea, son aquellas que tienen una capacidad de 1 metro cúbico. No conviene tener más de 20 jaulas suspendidas por conjunto. Esto es pues para poder manejarlas y supervisarlas con mediano detenimiento y seguridad. La remoción de desechos de los propios peces es sumamente importante para evitar enfermedades, y las jaulas deben, por ello, estar instaladas en un cuerpo de agua con buena circulación de este. Muchísimas gracias. Para hablar de un sistema extensivo en la acuicultura, es necesario que nosotros definamos como tal qué es este tipo de sistema dentro del cual nosotros podemos llevar a cabo o tener la producción del bagre. Bueno, nosotros comenzamos hablando entonces que el sistema extensivo es una explotación o un tipo de producción que no va a maximizar la productividad, digamos, a un corto plazo. Entonces, a corto plazo, entonces no, en este tipo de producción no lo hará, sino que más bien específicamente de que del suelo con la utilización de productos químicos, el riego, los drenajes, sino que más bien haciendo uso de todos los recursos naturales, en este caso específicamente o primordialmente pues del agua, los va a tener presentes pues en el lugar. Este tipo de producción por lo general se localiza en grandes terrenos, en grandes extensiones de tierra, y pues en regiones con una densidad baja de la población, y se caracteriza por unos rendimientos por hectárea relativamente bajos, pues como lo es en este tipo de producción, que en pequeñas extensiones de tierra podemos tener grandes densidades de una población o una especie pues de, de pez. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que para este tipo de sistema nosotros debemos tener en cuenta varias clasificaciones o varios parámetros a tener en cuenta, como lo es el primero de ellos, que sería el desove, que para este tipo de operaciones comerciales, que son pequeñas e iniciales pues del cultivo, el piscicultor podrá comprar aquellas larvas. Entonces son los pequeños individuos o larvas bien llamadas, eh, que pueden ser recién nacidas, más o menos de un tamaño de 4 milímetros, y que también pueden ser de un tamaño no específico de 4 milímetros, sino de 1,5 centímetros, con más o menos 15 días de vida. Bueno, sin embargo, pues dado que este tipo de cultivo recién se inicia, no es posible aún disponer en cantidad suficiente de lotes de semilla producida por otros piscicultores. Por ejemplo, como lo fue pues este caso o este estudio se llevó a cabo pues primordialmente en Argentina. Como segundo parámetro importante a la hora de realizar un sistema extensivo, es importante tener en cuenta que los reproductores de bagre sudamericano, que pueden considerar excelentes padres para reproducir, son aquellos cuyos pesos van a sobrepasar más o menos
eh, 1 kilogramo. Entonces, cuando se trata pues de elementos silvestres, al tratarse pues de reproductores criados, en una piscigranja deberá esperarse aproximadamente los 3 años de vida para poder proceder para su desove. Entonces acá es importante tener en cuenta los 3 años. Listo. Para elegir reproductores es necesario tener en cuenta que las hembras de mayor tamaño producen mayor cantidad de huevos. Y por ejemplo, cuando la hembra tiene un peso promedio de 1,2 kilogramos, es un buen estado de madurez y desarrollo sexual que puede producir hasta 5.000 huevos. Esto será pues beneficioso para la producción. Dentro de la alimentación correspondiente a peces que serán utilizados como reproductores debe tenerse un alto contenido proteico, más o menos del 35%, y su cantidad deberá corresponder aproximadamente al 10 o al 30% del peso corporal promedio de peces. Al inicio pues de esta actividad, un productor deberá utilizar forzosamente reproductores obtenidos en redes agalleras en ambientes pues que sean totalmente naturales, que posean buen peso y estén en avanzado estado de maduración. También deben seleccionarse nuevos reproductores en reemplazo de los primeros, como una forma pues de renovar el stock. El productor debe evitar también efectuar cruzas consanguíneas, pues podría evitar varios lotes nacidos de diferentes padres, o si mezclan nuevamente con reproductores salvajes en el caso de carecer de material apto. Bueno, podemos también tener en cuenta la manipulación pues de los huevos, la incubación y la obtención de larvas. Con la intención de retirar los huevos ya fecundados. Para el manejo de huevos e incubación y obtención de las larvas, entonces, con esta intención de retirar los huevos ya fecundados de los recipientes, entonces acá asimilamos más o menos los recipientes que deben cumplir cierto tamaño y especificaciones. Para llevar a cabo este proceso se recibe pues el flujo del agua y haciéndola que se filtre a través pues de una malla fina que debe tener 1 milímetro, y la vamos a colocar en un marco de madera. Los huevos ya retirados son pasados en sucesivas camadas a incubadoras. Entonces retiramos todos los huevos obtenidos y los pasamos a unas incubadoras.
específicas también. Acá solamente estamos pues simulando cómo se lleva a cabo este proceso. Las incubadoras pueden ser construidas en plástico y deben poseer una entrada y una salida independiente. La camada de huevos a incubar depende del tamaño de la incubadora y se trata de una en forma de copa si los huevos en su interior deben ser agitados con un movimiento suave y continuo. Esto pues ha ido evolucionando y también ya se cuentan con tecnologías más avanzadas y sistematizadas. Las pérdidas en este proceso de incubación pueden ser altas cuando la fertilización de los huevos ha sido pobre. Entrando en masa de ellos en putrefacción y recibiendo el ataque de hongos que contraigan rápidamente a los vivos. Entonces es importante tener varias medidas profilácticas para evitar que organismos o agentes destructores lleguen a los huevos y pues nos hagan varias pérdidas económicas, disminuyendo pues la fertilización. La transferencia de larvas hacia las tinas donde se efectuará la cría se efectúa por simple sifoneo con una manguera plástica hacia un balde con una malla adecuada. Entonces vamos a traspasar las larvas hacia otro tipo de tinas. Esto pues depende de cómo el productor quiera llevar a cabo este tipo de proceso. Entonces para esto vamos a hacer un cálculo o vamos a tener específicamente un tipo de fórmula para tener también en cuenta el cambio del nivel del agua. Entonces tenemos un número de larvas iniciales por cambio de agua, específicamente pues en el nivel, o sea, en milímetros. Entonces decimos que vamos a tener 300 larvas, que es un ejemplo, por 500 o a 300 milímetros de agua. Y vamos a efectuar pues la fórmula. Y vamos a tener que el resultado o el número de larvas va a ser 5000 en total. Dice, entonces de esta manera se podrá conocer cuántas larvas es necesario colocar en cada canasta o en las tinas pues para su cultivo y posteriormente en los estanques. Hasta el tercer día las larvas se van a alimentar pues de su propio vitelio, que es una alimentación interna. Y a partir de este último día van a comenzar a buscar alimento por los fondos o los bordes de la tina de recepción.
y se las observará en continuo movimiento. Bueno, entonces pasamos a otro ítem importante, que es la cría de larvas bajo techo. Entonces, en el mismo galpón donde se produjo el desove y se efectuó la incubación, se dispondrá de un número adecuado de tinas para cría y aleinaje de larvas recién nacidas. Entonces, la literatura nos dice que más o menos los promedios de las tinas para poner en práctica esta técnica deben tener una medida de 3,00 por más o menos 0,50 por 0,50 metros de largo. Y por ancho y por la altura. Entonces ahí están las tres medidas correspondientes. Con un tubo de entrada y salida de agua y una malla de retención. Entonces simulamos la malla. De larvas previo a la salida de agua, aproximadamente en unos 0,20 a 0,25 metros. Las tinas pueden estar constituidas en cemento aislado, pero entonces todo va a depender pues de la producción y del criterio del productor. Entonces las cunas para cría de larvas son de malla de tul, aproximadamente de 6 a 0,6 milímetros o bien pues de tela plástica. Las cunas de este tipo con bordes adecuadamente construidos son colocadas o suspendidas. Las larvas cultivadas de esta manera deben ser alimentadas diariamente, al principio cada 2 horas. Estas son de crecimiento rápido y por ello es importante alimentarlas frecuentemente. Uno de los mayores inconvenientes que se va a presentar en esta fase del cultivo es que se desarrollen larvas denominadas no comedoras. El alimento o ración ofrecido durante este cultivo debe contener más o menos un 50 a un 60% de porcentaje proteico. Los primeros días las larvas ingerirán esta mezcla licuada, que es más o menos son los insumos que nosotros queremos suministrar, que puede ser como hígado crudo fresco, sangre fresca, yema de huevo cocida y minerales y vitaminas, que es la mezcla que les podemos brindar a las larvas. Bueno, pasamos a otro parámetro que son la producción de juveniles en estanque al aire libre. Entonces, como se dijo anteriormente, al cabo de 11 días de alimentación, las larvas continúan creciendo y en promedio van a obtener un promedio de 1,5 centímetros de largo de total. Entonces ya vamos a tener unas larvas un poco más grandes. El largo, dado que el rango es variable, dentro de un mismo cultivo se pueden alcanzar desde 1,0 hasta 3 centímetros en promedio.
se van a seleccionar generalmente 3 tamaños para la siembra en estanques. Pequeños, entonces, pequeños, medianos y grandes. Cuanto más sea uniforme el tamaño al momento de la siembra, más homogéneo será su crecimiento hasta lograr el tamaño juvenil apto para engorde. Los estanques que se van a utilizar para criar los pequeños juveniles de 15 días de vida deben contar de vida hasta grandes juveniles de 16 centímetros o más deberán ser preparados para recibirlos. Ello es sumamente importante, pues ya que puede ser una fase crítica del cultivo, en lo que al buen crecimiento de los juveniles sembrados se refiere. El método de preparación es aquel que impide la propagación de los insectos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar en nuestra producción, que organismos extraños entren e invadan pues nuestro cultivo y nos obstaculicen la eficiencia pues de la producción y la reproducción normal de las especies. Es conveniente que los estanques de crianza no sean más grandes a 300 a 400 metros cuadrados y que posean abastecimiento de salida de agua individual. Estanques para juveniles. Entonces, el desarrollo excesivo de algas filamentosas, que son comúnmente llamadas por los productores como lamas, es necesario evitar el desarrollo de plantas acuáticas y estas que sean arraigadas o de tipo flotante. Asimismo, ocurre con las algas filamentosas que pueden formar verdaderos paquetes de lama dentro pues, del agua que será suministrada a nuestra especie, que en este caso es el bagre. Ambas dificultan posteriormente la recolección total de los juveniles en cría. Con el fin de evitar la proliferación de vegetación, conviene limitar la cantidad de alimento ofrecido. Entonces, nosotros debemos controlar lo que nosotros suministramos en el alimento a la especie. Y en este caso, pues es alimento de predilección por el productor. La cantidad pues no debe superar los 30 kilogramos por hora al día, de manera que no disminuya la cantidad de oxígeno disuelto. Entonces, este no debe disminuir. Y también que no se van a de esta manera no se van a reproducir vegetales por efectos de una sobrefertilización debido a los desechos alimentarios, ya que los
de los propios peces, para evitar así la proliferación de ambos vegetales y que esto puede proceder al enturbamiento del agua o sombrear el estanque. Con ambos métodos es posible disminuir de esta manera la entrada de luz a través del agua al estanque. Como las plantas necesitan de luz solar para su sobrevivencia y crecimiento ante la falta de ella, estas plantas van a disminuir en la producción. Como un último parámetro a tener en cuenta es que el control del agua nos ayude a obtener juveniles sanos, muy bien desarrollados, fuertes y resistentes a cualquier tipo de enfermedades o microorganismos que quieran entrar a atacar su salud y bienestar. De modo que pues permitan, una vez finalizado el cultivo, proceder a su engorde y a su posterior mercado, que en este caso pues es cuando se hace el proceso de trazabilidad y llegan al plato del Pseudoplatystoma fasciatum. Esta especie es un silúrido que tiene un cuerpo delgado, más ancho en las aletas pectorales, tiene un dorso oscuro y un vientre claro. Tiene una barbilla maxilar larga y rayas verticales en todo su cuerpo. Fasciatum. Su nombre común es sorubín barrado o como pez tigre de hocico de espátula. También lo conocemos como pez gato, hocico de pala gigante o sorubina tigrada. En Perú lo podemos conocer como doncella o dorada, en Venezuela como fraile o rayado, en Ecuador como bagre y en Brasil como pintado sorubín. Las generalidades de esta especie tenemos que es un silúrido, es del grupo de los grandes depredadores piscívoros de los ríos de Sudamérica, que su carne tiene un alto valor comercial por su valor nutricional y su ausencia de espinas intramusculares. Tenemos también que en los últimos 5 años la extracción de esta especie se ha incrementado debido a la gran demanda de carne que pues es con Colombia y en Brasil. Según las estadísticas pesqueras, la sitúan en el segundo lugar después del boquichico. Como hábitos alimenticios tenemos que esta especie es carnívora, según un análisis de 493 estómagos que hicieron en el estudio de bioecología y pesquería de esta especie. Esto fue en la región de Ucayali, en donde determinaron que había presencia constante y única de peces, lo que sugiere que esta es una especie piscívora. Depredaba 18 especies de peces, entre las cuales se encuentran las más comunes: penigritas, boquichico, que fueron las especies más encontradas en los contenidos estomacales. Esto pues coincide con Contreras, que nos habla de lo mismo en 1997. Como proporción sexual, hablamos de que la literatura nos dice que las hembras presentan un dominio sobre los machos. En invierno las hembras exceden a los machos y en verano hay una proporción que tiende a acercarse a 1 a 1. Contreras en 1997 nos habla que reportó una proporción sexual global de 1.9 a 1. Este recurso estudiado presenta una relación hembra-macho favorable a las hembras en invierno. El estado de madurez sexual y la época de desove nos habla de que los machos predominan a tallas pequeñas desde 45 hasta 75 centímetros de longitud total y que las hembras de 80 a 125 centímetros de longitud total. La talla media de madurez para esta especie nos habla de que la hembra mide de 93.92 centímetros de longitud total y que el macho de 78.49 centímetros de longitud total.
Contreras en 1999 nos dice que las hembras tienen una medida de 99 centímetros de longitud total y los machos de 78 centímetros. García en 1998 nos habla de que las hembras tienen una medida de 89.8 centímetros de longitud total y los machos de 82.5 centímetros de longitud total. Respecto a la talla media de desove, García en 1998 nos habla que las hembras expulsan sus productos sexuales a los 95.3 centímetros y a los machos a los 86.5 centímetros de longitud total. La talla de desove, según el estudio de biogeología y pesquería en la región de Ucayali, nos habla de que las hembras tienen una longitud de 92.03 centímetros y que los machos a 80.15 centímetros. La biomasa de esta especie tenemos que son los barrios más importantes de la pesquería, que estos ocupan el tercer lugar de la biomasa total anual cosechada. Esto daría un total de 5.6% global. La pesquería de Pseudoplacistioma fasciatum se ejecuta durante todo el año y que las capturas se ejecutan con redes y con los métodos de arrastre. Con redes es un 98% y con los métodos de arrastre el otro porcentaje. En reproducción tenemos que, según Welcome en 1979 y Novoa y Ramos en 1982, sugieren que la reproducción es en los ríos tropicales que son altamente estacionales. Y en los ríos se presentan variaciones por régimen hidrológicos, por variables, ya que su época de reproducción va de noviembre hasta marzo. Lausanne en 1990 nos dicen que las estrategias de reproducción durante las aguas altas favorecen mucho a las larvas y a los alevinos, y así también adecuan condiciones para la alimentación y su desarrollo. Kowalski en 1991 nos habla de que los primeros ensayos de cría demostraron la importancia del canibalismo en esta especie y que este comportamiento es el principal factor de mortalidad cuando aparece dentro de una producción de alevines de peces. Leiarius marmoratus es un pez de tamaño grande. Su cabeza es ancha y deprimida con una boca amplia. Tiene barbas maxilares gruesas en la base que gradualmente se van adelgazando como filamentos finos, que se extienden en algunos especímenes hasta la aleta caudal. Su aleta pectoral presenta una espina ancha y fina con sierras en los márgenes. Es de color marrón oscuro con rayas verticales a poligonales. La especie Leiarius marmoratus tiene como nombres comunes la achara, jundiá, tujuno, bagre pintado o pira. Las generalidades de esta especie tenemos que es un silúrido que alcanza una longitud de 100 centímetros con un peso aproximado de 12 kilogramos. Es una especie reofílica y omnívora que se encuentra en la cuenca del Amazonas. Ha sido recomendada para diversificar la acuicultura nacional, según Pineda en el 2002. Está distribuido en las cuencas de los ríos del Orinoco y el río Amazonas, y que en Brasil esta especie ha sido utilizada para obtener híbridos que se entrenan fácilmente para consumir raciones secas, y el canibalismo está prácticamente ausente de esta especie. Los hábitos alimenticios tenemos que en ambientes naturales presenta un hábito alimenticio piscívora, pero también se alimenta de peces, crustáceos, semillas y de frutos. La literatura reporta que se reportan bases para la alimentación de las fases iniciales que contribuyen a disminuir el canibalismo en esta especie. Las especies reofílicas no se reproducen naturalmente en cautiverio y en Brasil, debido a esto, es utilizado el extracto de hipófisis de carpe y de salmón para poder ser reproducidos en cautiverio. La calidad de su carne, la textura y el sabor es apreciable y debido a esto tiene un alto valor gastronómico. Las etapas de crecimiento, larvas al momento de la eclosión
Tienen una longitud de 3.32 centímetros con una diferencia de 0.01 centímetros, alcanzando una longitud de 100 centímetros con un peso aproximado de 12 kilogramos.